Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Busque por favor en su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 10. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? Este mensaje se llama La iglesia fiel en tiempos de apostasía. La iglesia fiel en tiempos de apostasía. Por favor, apague su celular o siléncielo. Y vamos a ir a la palabra. Dice así en el nombre del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escuche, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Diga conmigo, apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Escuche, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cierra sus ojos un minuto. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana. Creemos con todo el corazón que tu Espíritu Santo está en este lugar. Y yo ruego, Espíritu de Dios, que me unjas para poder predicar esta palabra y para que mis amados puedan recibir algo fresco de la voz que viene de ti. Señor amado, muchas gracias porque sé que esta palabra nos va a alinear, Señor, y va a traer temor de Dios a la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Muy bien. La iglesia fiel en tiempos de apostasía. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses y les está diciendo que el Señor viene pronto. Mire, yo sé, hace 2000 años que el Señor viene pronto. Pero le voy a decir algo, estamos en tiempos finales y le voy a dar varias razones para que usted sepa el por qué estamos en tiempos finales. Y dice la Escritura que el Señor no va a volver sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado posterior a eso. Entonces, lo que yo le quiero hablar hoy es acerca de esto de la apostasía. Y la apostasía es una palabra griega. Esa palabra griega es apostasía. Y significa deserción de la verdad. ¿Qué significa apostasía? Deserción de la verdad. Y vamos a ver en esta mañana 8 puntos muy importantes acerca de la apostasía. Y usted tiene que entender esto porque la palabra dice que debemos de ser entendidos en los tiempos. Mire, las cosas que van a comenzar a ocurrir en el mundo no le pueden pillar a usted y a mí desprevenido. Nosotros estamos en aviso. La Escritura dice que nadie sabe en el día ni la hora en que Jesús va a volver. Nadie sabe. Pero Jesús dijo, van a haber ciertas señales que los van a preparar para mi venida. Y dijo, así como los árboles, usted ve cuando están las hojas y luego está el fruto pequeño y sabe que va a venir el verano, así también va a ser en los días de la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús. Yo les voy a dar señales y ustedes van a saber que el tiempo se aproxima. Amén. Entonces debemos ser entendidos en los tiempos y el Señor viene, pero antes de eso viene la apostasía. Y los 8 puntos que quiero hablar con ustedes se los voy a nombrar en forma rápida y después los vamos a profundizar más. El número 1 es el siguiente. Si usted está tomando nota, anote esto. Dice,
Número 1, la apostasía es previa a la venida del Señor y a la manifestación del hombre de pecado. Cuando la Escritura habla del hombre de pecado, está hablando de la persona del anticristo. Amén. Está hablando del anticristo. Eso es real. Escuche, eso no es un cuento. Eso está en la Escritura. Pero los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón no debemos tener miedo ni temor, porque el Señor viene por nosotros antes de que eso suceda. Ahora, el problema es, si usted no ha recibido a Cristo, a usted le va a tocar ese tiempo. Número 2, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El apóstol Pablo dice que eso ya se está fraguando. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Escucha. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí dice que en los postreros tiempos, o sea, ya estamos en los postreros tiempos. Dice, algunos apostatarán de la fe. Y esto es muy importante. La apostasía no tiene que ver con gente que no conoce al Señor. La apostasía tiene que ver con gente que conoce al Señor. ¿Por qué? Porque significa desertar de la verdad. Apostasía significa literalmente deserción de la verdad. Y aquí la palabra apostatarán es la palabra griega, en el original afistemi, que quiere decir remover, desistir, desertar, apartar. Eso significa. Entonces, apostasía es deserción de la verdad o ser removido de la fe. Entonces, nosotros como hijos de Dios, otra vez, debemos estar atentos a lo que está ocurriendo en el mundo y no perder nuestra comunión con el Espíritu de Dios, porque dice la Escritura que vendrán espíritus engañadores. Y el engaño es algo que aparenta ser lo real y lo verdadero, pero que no lo es. Entonces, si usted no está bien conectado con el Señor, usted va a estar susceptible de ser engañado. Número 3, la apostasía ocurre dentro de la iglesia, lo dijimos. Número 4, la apostasía viene por escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 5, manifestaciones de apostasía son las prohibiciones religiosas, como el matrimonio. Dice el apóstol Pablo, les van a prohibir casarse. Usted conoce religiones que si usted quiere servir al Señor le dicen, no, tú no te puedes casar. ¿Conoce o no conoce? Yo conozco. Dice, y la abstención de alimentos que Dios creó. Hay sectas que prohíben comer ciertos alimentos. Mire cómo está eso en la Escritura. Cuando no hay poder de Dios, se reemplaza por la religión. Cuando en una iglesia no hay poder de Dios, eso es reemplazado por la religión. Entonces hay una apariencia de piedad, hay rituales, hay toda una parafernalia para que usted diga, wow. Pero detrás de eso no hay ninguna sustancia. ¿Está acá? Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 28. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. El apóstol Pablo decía, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y el apóstol Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y mire lo que dice el verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Verso 20, ponga atención, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Esto es muy importante para lo que le voy a enseñar. El que niega que Jesús es el Cristo, ese es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Escuche, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Escuche, otra vez habla de la unción. Pero la unción
que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, o sea, para que cuando venga el Señor, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces, número 6, los últimos tiempos se caracterizarán por la apostasía y el surgimiento de anticristos, con ese final, son varios. Número 7, el mentiroso y anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Y número 8, los verdaderos creyentes se manifiestan por tener la unción del Santo y permanecer en la unción. Entonces, recapitulemos, ¿qué es la apostasía? La apostasía es la deserción de la verdad. ¿Está acá? La apostasía es la deserción de la verdad. Número 2, apostatar significa remover, desistir, desertar o apartar. Y escuche, esto me pareció muy interesante. La raíz de la palabra apostasía es apostasion, que quiere decir divorcio. Por lo tanto, la apostasía es el divorcio de la fe y la verdad originales, el remover, apartar, desistir y desertar del mensaje original de Dios. Entonces, cuando un creyente cae en apostasía, está teniendo un divorcio de Cristo. ¿Se da cuenta que es delicado esto? Cuando usted se casa con una persona, dice la Escritura que los dos son ahora una sola carne, ¿verdad? Una sola carne. Pero si ocurre un divorcio, ya no son más una sola carne. Y la Escritura dice que el que se ha unido al Señor, un espíritu es con él. Entonces, usted puede unirse al Señor. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted se une a Cristo, usted se une al Espíritu de Dios y usted pasa a formar parte de lo que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero, ¿qué pasa si usted en forma unilateral decide divorciarse de él? ¿Me está entendiendo, verdad? Eso es la apostasía. Entonces hay gente que una vez conocieron a Cristo, que una vez conocieron al Señor, pero eligieron apostatar de la fe. Esto es, desertar de la verdad, divorciarse de Cristo. ¿Está acá? Entonces estoy tratando de poner temor de Dios en su corazón para que usted diga, Señor, yo no me quiero divorciar de ti. Yo quiero estar en pie cuando tú vengas. Entonces, primero, la apostasía es previa a la venida del Señor y a la manifestación del hombre de pecado. Escuche, la venida del Señor es en dos etapas. Le voy a dar un repaso rápido de la venida del Señor. Es en dos etapas. Primero, el arrebatamiento de la iglesia. Y número 2, la segunda venida de Cristo como tal. La venida del Señor es en dos etapas. Mire lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de los que murieron. Esos son los que duermen. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, lo que debemos de saber acerca del arrebatamiento de la iglesia, o que también un sinónimo se le llama el rapto de la iglesia, es que esto puede ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento. Y escuche, está todo cumplido. Todas las profecías están cumplidas. Tuvimos un seminario acerca de los últimos tiempos con el maestro John Lafitte en Iquique y él nos hablaba acerca de lo siguiente. Yo no me había percatado de eso. Y él decía, mire, estamos en la generación que puede ver cumplidas todas las profecías antes de que regrese el Señor Jesús. Y él decía, por ejemplo, el libro de Daniel habla lo siguiente. Dice que la ciencia aumentará. En los últimos tiempos la ciencia aumentará en forma exponencial. Y mire, en los últimos 50 años la ciencia ha tenido un avance, pero tremendo. Y yo me acordaba ayer acerca de cuando mi papá me compró mi primer computador, que fue cuando yo entré a la universidad, por allá en el año 98. Nadie diga, porque no es tanto tiempo tampoco.
en el año 98. Y yo me acuerdo que el disco duro, y era de los computadores buenos, el disco duro tenía 2 gigas de capacidad. 2 miserables gigas. Y hoy día, ¿cuánto tiene su teléfono? Su iPhone, su Android, ¿cuánto tiene? 256, 128 gigas. Imagínense, un computador con 2 gigas. ¿Cuántos vivieron acá? Eran pequeños en los años 80. Levante su mano, no se me hagan los lesos. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo eran los teléfonos en los años 80? Sale, tú eras ahí. ¿Se acuerdan cómo eran los teléfonos en los años 80? Que uno tenía que discar así. Y sonaba. Y cuando estaba ocupado el teléfono de la otra persona era terrible, porque otra vez la misma lecera. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando salieron los primeros celulares? Mi papá tenía de los primeros celulares. Unos zapatazos así. ¿Se acuerdan? Era un ladrillo gigante. Y me acuerdo que en ese entonces usted tenía que pagar por llamada hecha y por llamada recibida. Y era súper caro. Después salieron los Nokia, ¿cierto? Los ladrillos. Después salieron esos que se abrían así. ¿Cierto? Hay algunos que todavía tienen. Actualícese, por favor. Y hoy día ya tenemos otro tipo de teléfono con el cual usted se puede conectar a internet, mandar mensajes, transmitir el servicio. O sea, la tecnología en estos últimos tiempos ha aumentado en forma exponencial y a pasos agigantados. Amén. No es como antes. Fíjese que, por ejemplo, antes, cuando en la época de Jesús, se tenían que transportar en caballo, en burro, en carreta, y las distancias, si bien es cierto eran cortas, demoraban muchísimo tiempo de ir de un lugar a otro. En cambio, hoy día no. Usted hoy día está aquí y mañana usted puede estar en Roma, París, en Miami, donde sea, ¿sí o no? Entonces, el avión no se inventó hace tanto tiempo tampoco. Las comunicaciones han aumentado. Me acuerdo cuando estaba en la universidad y estaba el auge de Internet. ¿Y cómo teníamos que conectarnos al Internet? Con un módem, conectarse el cable al teléfono, ¿se acuerda? Y pobre que alguien llamara. Había que desconectar. ¿Y cuánto se demoraba en cargar una página? Uno podía estar media hora esperando que se cargara. ¿Sí o no? Pero ahora todo es así, es así, es así, es rápido. Entonces Daniel, el profeta, dice que la ciencia en los últimos tiempos aumentará. Y la segunda señal importante es la siguiente. Cuando Cristo venga, tiene que estar Israel, el pueblo de Israel, en su tierra. Y escuche, el pueblo de Israel fue disperso y recién en el año 1948 Israel volvió a ser una nación y un estado. Eso no fue hace mucho tiempo atrás. ¿Hay gente acá que nació antes del 48? No me levante la mano. Pero eso no fue hace tanto tiempo atrás tampoco. Entonces eso habla de que Cristo no podía venir antes de eso, pero ahora eso ya se cumplió. Está acá. Otra cosa que Jesús dijo lo siguiente: será predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a ellos y entonces vendrá el fin. Y escuche, estamos viviendo en la generación en que esa profecía se podría cumplir. ¿Por qué? Porque a través del internet ahora podemos llegar a cualquier parte, literalmente, con el mensaje del evangelio. ¿O no? ¿Hace 100 años podría haber sido eso posible? No. ¿Hace 50 años? No. ¿Hace 20? No. ¿Hace 10? No. Pero ahora, esa profecía que Jesús dijo, será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos viviendo en la generación en la cual esa profecía se puede cumplir. Por lo tanto, con certeza podríamos decir que estamos en los últimos tiempos. Y sabe que yo era muy escéptico con respecto a este tema. Mi esposa sabe. Yo decía, bueno, si el apóstol Pablo dijo que era el último tiempo, están todos diciendo lo mismo, capaz que el Señor venga en 500 años más. Y me despreocupaba el asunto. De verdad digo, yo como pastor. Venían otros y decían, no, el Señor viene pronto. Gigi Ávila en los 70, el Señor viene pronto. Ay, decía, todos dicen que viene pronto. Estamos esperando 2000 años, hace 2000 años que viene pronto, nunca viene. Pero ¿sabe qué? Cuando fui a ese seminario se abrieron mis ojos y dije, wow, estamos viviendo en la generación que puede ser la última generación. Es posible que nosotros no veamos la muerte. Y eso se puede cumplir en esta generación. Eso me pone primero los pelos de punta,
me pone muy emocionado, pero sabe que pone en mí una urgencia de predicar el evangelio para que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Eso pone temor de Dios en la iglesia. Eso nos hace ser personas comprometidas, no estar ahí que, ay, sí, hoy día voy, después no voy a la iglesia, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco. No, si Dios te pilla mal, te vas a quedar, mijito. Entonces tiene que alinearse con el Señor. Amén. Ahora, mientras más cerca estemos de la venida del Señor, más y más aumentará la apostasía. Por lo tanto, dentro de la iglesia será cada vez más sutil la manera en que las tinieblas obrarán para apartarnos de la verdad. Número 2, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir iniquidad? Iniquidad quiere decir lo torcido, etimológicamente hablando. La palabra dice que ya está en curso el misterio de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las tinieblas van a ir torciendo cada vez más la verdad hasta la manifestación del anticristo. Dice la Escritura, pero hay quien lo está deteniendo. ¿Sabe quién está deteniendo esto? Es el Espíritu Santo y la iglesia. Porque dice la Escritura, el primer porción que leímos, que cuando una vez que hay quien lo detiene y una vez que se ha quitado, se va a manifestar el hombre de pecado. Entonces, escuche, puede ser, yo no lo sé, no estoy asegurando nada, estoy dando una posibilidad. Puede ser que la persona del anticristo ya esté viva hoy en día. De manera que si el arrebatamiento de la iglesia ocurre hoy o mañana, esa persona se va a manifestar. Porque ¿sabe lo que va a ocurrir? Va a ocurrir, dice la palabra, dos estarán moliendo en un molino. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán durmiendo en una misma cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, en el planeta Tierra va a quedar la escoba, hermanos. Porque van a haber hermanos que van a ir conduciendo su auto y ¡pum!, van a desaparecer. Y se van a provocar montones de accidentes. Imagínense los aviones, pilotos creyentes. ¿Cuántos aviones se van a caer? ¿Está acá o no está acá? ¿Cuántas cosas? ¿Y sabe lo que va a decir el mundo? Se lo llevaron los ovnis. Y va a haber un caos mundial tal que lo que va a provocar es que las Naciones Unidas se van a unir, se van a juntar y van a nombrar un líder mundial. Ese líder mundial va a ser el anticristo. Yo no le estoy contando cuentos, todo eso está en la palabra. ¿Es acá? Entonces, fíjese los tiempos que puede ser que estamos viviendo. Ojo, yo no le estoy diciendo esto va a ocurrir mañana, ni pasado, ni en 30, ni en 50 años. Yo dije, puede ocurrir en cualquier momento. Y la cosa va para allá. Amén. Entonces ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pero previo a que Cristo venga, y aquí vuelvo al punto, va a venir la apostasía. Va a venir la última gran apostasía. Y escucha, no van a ser herejías tremendas, van a ser cosas sutiles que van a apartar a los verdaderos hijos de Dios de la verdad. Número 3, la apostasía ocurre dentro de la iglesia. La apostasía no tiene que ver con gente que no conoce al Señor, sino con gente, como dice el apóstol Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y ese es el verdadero peligro de la apostasía, porque comienza en la iglesia dentro de personas que tienen, escuche, apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de esta. Así dice la palabra. Entonces hay gente que tiene una apariencia, que pone una careta, que aparenta ser muy espiritual, que aparenta tener una relación genuina con Cristo, pero por dentro es un hipócrita. Entonces, que nos guarde el Señor de eso. Amén. Que el Señor nos guarde de eso. Número 4, la apostasía viene por escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Mire, si hay algo que a usted le va a librar de caer en la apostasía, es lo que dice Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Está acá? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, si tú te mantienes oyendo la voz de Dios y no das lugar en tu corazón a ninguna otra voz, tú te vas a asegurar de no terminar como un apóstata. ¿Cómo oímos la voz de Dios?
a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios, a través de la intercesión y a través de la adoración. Entonces, escucha, si tú no estás bien alineado y bien calibrado con lo que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia, es probable que seas susceptible de ser engañado. Pero ¿cómo nosotros nos podemos apartar y estar seguros que nosotros no vamos a caer en eso? Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, escuche, y me siguen. Entonces, para no caer en la apostasía, tú tienes que ser una oveja que conoce la voz del gran pastor. Jesús dijo, yo soy el gran pastor, yo soy el pastor de las ovejas. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús el Señor. Entonces, si tú te mantienes alineado con Jesucristo, si tú mantienes una vida de oración genuina todos los días, con temor de Dios en tu corazón, tú no vas a ser engañado. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Tú no vas a ser engañado, pero hay algo que tú tienes que hacer, que es buscar al Señor. Tú tienes que buscar al Señor. Mientras más activa sea tu vida espiritual personal, mayor protección vas a tener de la apostasía. Mientras más cerca de Dios estés, más lejos de las tinieblas tú te vas a mantener. Escuche, la definición de engañar es la siguiente: es hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Se lo voy a leer otra vez. Engañar es hacer creer a alguien que algo falso, que no es verdad, es verdadero. Y ahí está lo sutil. El engaño aparenta ser la verdad, pero no lo es. Dice, van a escuchar a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y la palabra doctrina es la palabra didascalia, que quiere decir instrucción o enseñanza. Escucha, lo que quiere decir que hay toda una jerarquía de las tinieblas asignados por Satanás para pervertir las escrituras, para que los pastores y maestros que no están escuchando la voz de Dios enseñen y prediquen cosas que aparentarán ser lo verdadero, pero que el resultado será demoníaco. ¿Cómo podemos ver si en una iglesia determinada se está predicando el evangelio verdadero de Jesucristo o un evangelio diferente y falso? Yo le voy a decir, por los resultados que usted vea en la vida de la gente. Doctrina de demonio produce conducta demoníaca. En cambio, el Espíritu Santo, dice la palabra, el Espíritu Santo, el fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, cuando tú permites que el Espíritu Santo de Dios comience a producir dentro de tu vida el fruto del Espíritu, tu vida tiene que cambiar. Por lo tanto, si tú eres un creyente genuino y verdadero, tienes que aprender a caminar en amor, tienes que aprender a caminar en paz, en paciencia, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza. Hay gente que me dice, no, es que yo nací así y yo no voy a cambiar las winchas. Tú tienes que desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. Me importa un comino cómo haya sido tu enseñanza, lo que hayas aprendido en la universidad. Si tú no desarrollas el carácter de Cristo en tu vida, tú no te vas a parecer a Cristo, y Cristo viene por los que se parecen a Él. Y no estoy hablando de perfección, estoy hablando de entrega, de humildad y de disponibilidad a ser cambiado por el Espíritu Santo de Dios. Y que vamos a cometer errores, por supuesto que vamos a cometer errores. Vamos a fallar, claro que vamos a fallar, pero la palabra dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Listo, asunto terminado, problema finalizado. Estás en pie y estás a cuenta con Dios otra vez. Pero tiene que haber una humildad de por medio. Porque hay gente tan orgullosa en su manera de pensar que dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito a Dios, yo no necesito que ningún pastor me venga a predicar nada, yo tengo mi religión y punto. Te vas a perder, lo siento.
Cristo dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. No me venga con cuentos de que es que yo soy una buena persona, es que nunca maté a nadie, nunca le puse el gorro a mi esposa. Bueno, si esa es tu mentalidad, déjame decirte que Dios te va a juzgar entonces por tus obras. Y tus obras, espérate, cuando llegue el día final te van a poner en la balanza y tus obras malas van a ser obviamente mayor que las obras buenas. La única manera de entrar en una eternidad con Dios es decirle: Señor Jesús, yo reconozco que tú muriste por mí en la cruz. Yo reconozco que por mis propios méritos yo no puedo entrar en tu presencia. Yo recibo y acepto el sacrificio que tú has hecho por mí. Y te entrega. Y dice la palabra que por gracia somos salvos a través de la fe. Es un don de Dios, dice la Escritura. No es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: oh, yo entro al cielo por mis propios méritos. No, tú entras solamente por la sangre de Jesucristo el Señor, nada más. Entonces, hay iglesias, por ejemplo, que predican la doctrina del cesacionismo. ¿Qué dice el cesacionismo? Dice que todos los dones del Espíritu Santo eran para el primer siglo y que ya hoy día ya no se necesitan. Por lo tanto, no se necesita la profecía, no se necesitan las sanidades, no se necesitan los milagros, no se necesita nada. Como usted puede ver, el fruto que tienen, la gente continúa atada, la gente continúa siendo alcohólica, la gente continúa viviendo en la pornografía, la gente continúa viviendo en la homosexualidad y no tienen libertad. Eso es lo que produce. ¿Es una doctrina de demonio o no es una doctrina de demonio? Por supuesto que sí, porque la gente sigue igual de atada que siempre y no ocurren cambios reales en su vida. Entonces, gente que está atada a la religión. Pero Jesús dijo lo siguiente: por sus frutos los conoceréis. Por el fruto es que se conoce el árbol. No puede un árbol malo dar buen fruto, ni puede un árbol bueno dar mal fruto. Por sus frutos los conoceréis. Pregunta: ¿cuál es tu fruto en esta mañana? ¿Qué fruto tú tienes para el Señor? Hoy día están todos tan callados. Si no le gusta la palabra sorry, es lo que el Señor me dio para entregarle a usted hoy día. Pero yo sé que esto lo está alineando a usted. Amén. Yo sé que lo está alineando. 5. Manifestaciones de apostasía son las prohibiciones religiosas. Dice: prohibirán casarse y la abstención de alimentos que Dios creó. ¿Por qué? Ya le dije, porque cuando no hay poder de Dios se reemplaza por la religión. Todo lo que coarta la libertad en Cristo es una manifestación apóstata. Todo aquello que trata de atarte para que no disfrutes la libertad en Cristo es apostasía, divorcio de la verdad, deserción de la verdad, porque dice la Escritura que a libertad nos ha llamado el Señor. Hay muchas iglesias que dicen: en esta iglesia no se predica si no se predica con corbata. En otra iglesia dicen: no, acá la mujer tiene que usar falda larga. Religiosidad. Dios está mirando tu corazón. Amén. Claro, por supuesto, hermana, usted no va a venir con una minifalda que le llegue por acá, por favor. Porque el pobre hermano que viene llegando a la iglesia van a estar con así los ojos. ¿O no? Entonces uno tiene que ubicarse. Ser sobrio en la manera de vestirse, en la manera de hablar. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Predican otro evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La vida eterna no está en una determinada religión. La vida eterna está en conocer a Jesucristo. Si usted conoce a Jesucristo, de verdad, de verdad, de verdad, y usted es católico, dice la palabra, usted es salvo. Si usted conoce a Jesucristo, de verdad, de verdad, de verdad, y usted es evangélico, usted es salvo. Si usted conoce a Jesucristo, de verdad, de verdad, de verdad, y escuche, y usted es mormón, usted es salvo. Pero ¿sabe lo que hace el Espíritu de Dios? Empieza a congregar a todos los que están dispersos y los empieza a traer a una casa común, donde reciben una palabra que está basada en la verdad. Porque si tú eres un hijo de Dios, el Señor se va a preocupar de que tú llegues al lugar correcto donde tú perteneces, donde se predique la verdad. Dios lo va a hacer. Amén.
Dice la Escritura que el Señor conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Qué es el Evangelio? 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hoy día hay muchos pastores que se ponen en una plataforma como modelos terminados, como que ellos son la crème de la crème y el último ungido del cielo. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuánta humildad del mayor apóstol de la historia de la iglesia. Dice, yo soy el primer pecador. Mire, esa tiene que ser la humildad que tiene que haber en mí y que tiene que haber en usted. Nunca usted vaya con una palabra de juicio sobre otra persona, sino que usted tiene que mostrar el amor de Jesucristo a toda persona que llega a esta iglesia. Nunca usted juzgue a una persona por el corte de pelo que tenga, o por si tiene o no tiene tatuaje, o por si tiene o no tiene aro. Esas cosas son irrelevantes a los ojos de Dios. Lo que importa, un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que busca el Señor, un corazón quebrantado que le diga, Señor, yo necesito de ti. Eso es lo que busca nuestro Padre Celestial. Número 6, los últimos tiempos se caracterizarán por la apostasía y el surgimiento de anticristos. 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Otra vez, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué tremendo, escuche, es entender que los muchos anticristos que se manifestarán previos al anticristo con mayúscula, es gente que saldrá de la propia iglesia cristiana predicando un evangelio diferente al de Cristo. ¿Cuál será este evangelio diferente? Lo vamos a ver en el siguiente punto, en el 7. Punto 7 dice, el mentiroso y anticristo es el que niega que Jesús es el Cristo. Y pongan mucha atención. Primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y le voy a hacer una pregunta que muchos de ustedes ya saben. ¿Qué significa Cristo? Cristo es la palabra griega para Mesías, que significa ungido con poder. Amén. ¿Cristo qué significa? Ungido con poder. Eso significa literalmente, ungido con poder. Entonces mire, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, el que niega que Jesús es el ungido con poder, ese es anticristo. Mire lo que dice Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió, está hablando de la unción, ungido con poder, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, escuche, una consecuencia de la unción es que Jesús andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, cuando tú eres un ungido, Dios está contigo. Cuando tú estás ungido, el poder de Dios está en ti para poder sanar, para poder liberar. Dice la Escritura, el Espíritu Santo ungió con poder a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, escuche, Cristo significa, otra vez, ungido con poder. Y la palabra anti significa en contra de y también en lugar de. ¿Está acá? Ponga atención. Por lo tanto, escuche, un anticristo es uno que se levanta en contra del ungido. Y el ungido es Cristo. Escuche, quien niega la unción está en contra de la unción y a la vez establece algo en lugar de esa unción o de ese poder. ¿Está acá? Se lo voy a leer otra vez para que no se le vaya. Un anticristo es uno que se levanta en contra del ungido, porque Cristo significa el ungido.
Entonces, anticristo se levanta en contra de y en lugar de la unción, niega la unción, está en contra de la unción y establece algo en lugar de esa unción o de ese poder. Ahora, no se me pierda, ¿qué es la unción? La unción es la manifestación del poder de Dios obrando a través de tu vida. Cristo caminaba en poder porque Él cargaba la unción. Entonces, si tú eres una persona ungida, por consecuencia, tú vas a cargar dentro tuyo el poder de Dios. ¿Está acá? ¿Por qué? Porque la unción es la manifestación del poder de Dios en mi vida. Entonces, Jesús, ¿por qué sanaba a los enfermos? Porque cargaba unción. Esa unción le daba el poder para sanar a los enfermos. ¿Por qué Jesús podía liberar a los endemoniados? Porque tenía una unción. Y esa unción se manifestaba en él el poder de Dios. ¿Está acá? ¿Me sigue, verdad? Escuche. Todo lo que niega el poder de Jesús o se levanta como un sustituto de la unción, está operando en el espíritu del anticristo. Por eso es que los reemplazos del poder de Dios en la iglesia son una operación del espíritu del anticristo que se manifiesta a través de espíritus engañadores que niegan y se rehúsan a que se manifieste el poder de Dios en la iglesia de hoy. Algunos reemplazos que han ocurrido en la iglesia moderna. La teología sin la inspiración del Espíritu Santo tomó el lugar de la revelación. Hay tanta teología dando vuelta. Y unos se agarran de un versículo, otros se agarran de otro. Pero sabe, eso produce confusión. ¿Qué es lo que trae luz y libertad a la iglesia? Es la revelación del Espíritu Santo. Y la revelación quiere decir que algo que estaba oculto salió a la luz. Entonces, cada vez que una palabra que le es predicada y usted obtiene revelación de eso, es cuando usted dice, oh, ahora entiendo, ahora puedo hacer que esto funcione. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la fe por casi 2 meses? Hay muchas cosas que yo decía, wow, Señor, ahora entiendo y ahora sé cómo moverme en la fe. Porque la revelación hace que la enseñanza que tú recibas, tú la puedas poner en práctica y eso tiene poder de Dios. La educación intelectual reemplazó el carácter. La elocuencia reemplazó la demostración de poder. Escuche, el entusiasmo y el optimismo sustituyeron la fe. Las tradiciones sustituyeron la palabra. El mensaje motivacional sustituyó el mensaje de la cruz. Y la religión sustituyó la unción y el mover de Dios en la iglesia. Entonces, cada vez que el diablo quiere que tú entres en una religión, entendiendo como religión algo que te ata, lo que va a hacer es tratar de impresionarte a ti con una apariencia, con una pompa, para que tú con tus ojos naturales no puedas ver la basura espiritual que está detrás. Pero cuando viene la luz de Cristo, cuando viene la luz del Evangelio, tus ojos son abiertos y empiezas a darte realmente cuenta de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Termino, número 8, dice, los verdaderos creyentes se manifiestan por tener la unción del Santo y permanecer en la unción. 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Escuche, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, el evangelio puro es lo que tiene que permanecer en nosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Escuche, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Verso 27, otra vez habla de la unción. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, esto es cuando venga el Señor, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por lo tanto, la iglesia verdadera es la que se levanta en la revelación de que Jesús es el ungido, es el Cristo, y escuche, y Él opera bajo esa unción. En Mateo 16, Pedro le dice a Cristo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Escuche, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuche, y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mire, ¿en qué se funda la verdadera iglesia de Cristo? En la revelación de que Jesús es el Cristo, en la revelación de que Jesús es el ungido con poder. Jesús le dice: bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre. Y escuche, y esto es muy interesante, dice: yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra que ocupa para decir Pedro, porque escuche, Pedro no se llamaba Pedro, Pedro se llamaba Simón. Dice: y yo te digo que tú eres Pedro. La palabra griega para Pedro es Petros, que quiere decir una piedrecita pequeñita. ¿Me está siguiendo? Dice: pero sobre esta roca, la palabra griega para roca es Petra. Jesús está haciendo un juego de palabras que en español no se entiende, pero en griego se entendía muy bien. Yo te digo que tú eres una piedrecita pequeñita, pero sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? La roca no es Pedro, hermano. La roca no es Pedro, porque Pedro era un ser humano que días después de recibir tremenda revelación, negó al Señor 3 veces y aún maldijo, echó garabatos, echó groserías y dijo: yo no conozco a ese hombre. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Cómo la iglesia va a estar fundada sobre Pedro? ¿Cuál es la roca? Cristo es la roca. Pero escuche, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Es la declaración de que Él es el ungido, de que Él es el ungido con poder. Por eso luego dice: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Cuáles son las puertas del Hades? Las puertas del infierno. ¿Cuáles son las puertas? En la antigüedad, en las puertas de la ciudad era donde se tomaban las decisiones. Escuche lo que le voy a decir. Si usted es parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, no importan las decisiones de las tinieblas en contra de su vida. Eso no va a prevalecer en contra suyo, porque dice la Escritura que somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó, y en Él tenemos todo poder. Él nos ha dicho: yo los he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no son los pobrecitos que se hacen los religiosos. No, la verdadera iglesia es la que camina en poder. La verdadera iglesia es la que camina sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos. Esa es la verdadera iglesia, la que tiene una relación genuina con Cristo y no tiene solamente una religión o el rótulo de una religión. Eso no vale nada. Tú tienes que tener una vida espiritual con Cristo el Señor. Y escuche, si Cristo es la cabeza ungida y nosotros somos su cuerpo, entonces también nosotros estamos ungidos, porque cristiano significa Cristos pequeñitos. Así que si la cabeza, que es Cristo, está ungida, tú también estás ungido, porque tú eres el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo del Señor. Por lo tanto, tiene que haber un cambio de mentalidad en tu espíritu, en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Y tienes que decir: wow, Señor, yo no había entendido eso, pero ahora entiendo que me puedo mover en poder, en autoridad. Lucas 4:18 dice que Jesús fue ungido para una misión, y esa misión ahora es tuya. Dice acerca de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa era la misión de Cristo.
Y Él se fue a los cielos y dijo: yo les doy potestad ahora a ustedes, para que ustedes ahora hagan la obra que yo comencé. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un cristiano, entonces ahora tú tienes que libertar a los oprimidos por el diablo. Ahora tú tienes que ir, poner las manos sobre los enfermos y sanarlos en el poderoso nombre de Jesús. Ahora esa misión es tuya. Si tú eres de la verdadera iglesia, esa misión es tuya. Y tienes que hacerlo sin miedo y sin temor. Vamos a terminar, que pasen los músicos, por favor. La iglesia, entonces, en general, ha perdido la unción. Porque hoy día vemos iglesias alrededor del mundo que no hacen nada de lo que hemos estado hablando acá. Nada. Que lo único que hacen es predicar un sermón frío, tibio, sin sustancia, sin consistencia, que la gente no aprende nada y sigue viviendo en su pecado. La iglesia del Señor ha perdido la unción. Pero sabes que en esta mañana el Espíritu de Dios está aquí y quiere derramar esa unción sobre tu vida hoy. ¿Cómo recuperamos la unción? Cierro con esto. Número 1, arrepentimiento. Arrepentimiento. Lo que Jesús predicó es el arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar, transformar la mente. Tienes que arrepentirte y entregar tu corazón a Jesús en serio. Lo segundo, debes de tener un compromiso total con el Señor Jesucristo. Un compromiso total. Si tú eres parte de la iglesia de Jesús, entonces tú tienes que tener un compromiso total con el Señor. Empiecen a ministrar. Tercer lugar, tú debes tener obediencia a su voluntad. Dice la palabra que los creyentes fuimos comprados a precio de sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dice la Escritura que ahora nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Entendió esa palabra? Dice que somos esclavos de Cristo, esclavos del Señor. Usted ya no se pertenece a usted. Por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Y por último lugar, ¿qué debemos tener para recuperar la unción? Disponibilidad de ser usados por Dios. Usted puede decir: pero pastor, recién hoy día le entregué mi vida al Señor Jesús. No importa, tú eres parte de la iglesia del Señor. Pero pastor, yo llevo 5 meses en la iglesia, llevo 1 mes en la iglesia. No importa. Dice la Escritura que los que somos hijos de Dios somos los que escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios. Y si tú eres una persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, entonces tú puedes comenzar a moverte en esa unción y en ese poder ya. Tú no tienes que esperar nada. La palabra del Señor dice en Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué necesitas para ser un testigo de las obras maravillosas de Cristo? Tú necesitas el poder de Dios, y el poder de Dios es derramado cuando viene el Espíritu Santo sobre tu vida para empoderarte. Póngase de pie, iglesia. ¿Cuál es la iglesia fiel en medio de la apostasía? La iglesia que se mantiene ungida. Jesús estaba con sus discípulos y les dice una parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Dice la Escritura que habían 10 vírgenes que estaban esperando al esposo, y las 10 tenían lámparas. 5 de ellas tenían sus lámparas llenas de aceite. El aceite habla acerca de la unción. Cuando usted unge algo, lo hace con el aceite. Y las otras 5, dice la Escritura, no tenían aceite. Las que no tenían aceite o no tenían la unción, le dijeron a las otras 5: convídenos del aceite para nosotras, para que cuando venga el esposo no nos quedemos abajo. Pero las vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas le dijeron: no, vayan ustedes a comprar, no sea que venga el esposo y nosotros no podamos ir. Y mientras las que no tenían aceite iban a comprar, dice la Escritura, llegó el esposo. Jesús le dice a sus discípulos: tienen que velar y orar, no sea que cuando venga el Señor los encuentre sin aceite.
Si tú estás sin aceite en esta mañana, si la unción del Espíritu Santo de Dios no está en tu corazón, entonces tú no vas a ser parte de la iglesia que el Señor viene a buscar. En esta mañana cierra tus ojos. Y si tú dices: Señor, yo necesito que tú derrames ese aceite nuevo sobre mi vida, entonces levanta tus manos. Ahí donde tú estás, si tú reconoces y dices: Señor, he vivido una religión vacía, hueca. No he vivido una vida de poder. Me he sentado en un trono de juicio para criticar a otros, pero mi vida no tiene sustancia. Mi vida no carga la unción. Iglesia, comienza a clamar ahora que el Espíritu Santo derrame la unción. Y el Espíritu Santo va a venir en esta mañana y te va a ungir otra vez. Va a traer una unción nueva sobre tu vida. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios, Señor, he predicado tu palabra, Señor, y ahora yo ruego que ahora mismo tu Espíritu Santo comience a fluir sobre tus hijos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora mismo la unción de tu Espíritu viene. Hay personas que están siendo ungidas otra vez. No te voy a hacer pasar aquí adelante, pero algo sí tienes que poner en tu corazón y tienes que poner demanda. Y tú tienes que decir: Señor, yo necesito la unción. Señor, si yo no tengo la unción, yo me muero, Señor. Oh Padre, derrama la unción de tu Espíritu. Derrama la unción de tu Espíritu. Como paloma hoy desciende, hasta sobre mí, hasta rebosar. Hay una unción nueva que está disponible. ¿Sabe qué? Escucho al Espíritu Santo de Dios. Las personas que dicen: yo me muero si no tengo la unción, ahora mismo pasen al frente. Ahora mismo pasen. Yo voy a orar por usted. Oh Jesús, no tenga vergüenza, no tenga pena. Si usted dice: Espíritu Santo de Dios, yo necesito, no tenga vergüenza. Nadie está pendiente de usted. Usted tiene que estar pendiente de usted mismo y de volver a recibir la unción. Levante sus manos. Oh Padre, yo te ruego ahora, Señor, sobre toda esta multitud de personas, Señor, que dice: yo necesito la unción de tu Espíritu. Yo necesito la unción de tu Espíritu. Vamos, comienza a clamar por la unción. No se quede estático. Dígale: yo necesito de ti. Yo necesito la unción de tu Espíritu. Yo necesito tu presencia. Aquí tiene que haber un pueblo con hambre. Demuestra el hambre que tienes. Váyase. Comienza a profetizar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tu Espíritu Santo comienza a moverse sobre este lugar. Cae toda cadena de opresión, súbele a la pastora religiosidad, todo espíritu de religiosidad comienza a caer. Y Padre, yo declaro tu palabra en Santiago 1:26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, oh Señor amado, en el nombre de Jesús, yo declaro que esa es nuestra religión. Ir a la viuda, ir al huérfano, oh Señor, y guardarse sin mancha del mundo. Padre, hoy comienza a remover la mente de todos aquellos, Señor, que han entrado en religiosidad. En el nombre de Jesús, yo cancelo ahora toda obra del enemigo, toda obra de las tinieblas. Avive el fuego, hermano, avive el fuego que está dentro de usted. No mire a su papá, no mire a su mamá, sumérjase en el río. Vamos, no tenga temor. Es el Espíritu Santo que está tocando su corazón. Sumérjase en el río, sumérjase. El Espíritu Santo lo va a comenzar a renovar esta mañana. Lo va a comenzar a renovar. Habla
Oshere que anda seya sora que haya bayashia. Llena con tu fuego. Llena con tu fuego. Vamos, sumérgete en el río. Sumérgete en el río. Sumérgete en el río. Oshere que anda soya. Los cielos están abiertos esta mañana. Los cielos están abiertos. Comienzo a sentir como un fuego. Ese fuego va a comenzar a descender sobre tu cabeza, sobre tu vientre. Vas a comenzar a sentir ese fuego. Oshere que anda seya soya. Oshere que anda rebashia. Baba soya que yashia. Te adoramos. Muévete, Espíritu Santo. Toca a tus hijos. Tócalos. Tócalos. Toca a tus hijos, Espíritu Santo. Hoy se caen las cadenas. Hoy se cae toda cadena de opresión, de angustia. Hoy se acaba la angustia para ti, Luis, me dice el Espíritu. Hoy día marcará un antes y un después sobre tu vida. Todo temor hoy día el Señor lo corta, lo saca de tu vida y comienza a ministrar tu corazón. Todo lo que ha tocado tu mente, me dice el Señor, eso queda nulo ahora, yo lo saco de tu cabeza. Toda angustia en el nombre de Jesús, todo cansancio y toda opresión sobre tu vida, el Señor lo corta ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sobre todos los que tenían depresión, el Señor me habla. Todos los que cargaban una depresión, el Señor hoy día mismo comienza a sacar esa depresión de tu mente. Comienza a sacar esa depresión. Esos espíritus inmundos que han venido a hablarte al oído, todo espíritu de muerte, el Señor lo saca. Porque aunque no eres tan joven, me dice el Señor, Él va a comenzar a hacer algo impactante sobre tu vida. Oshere quien desea soashia. Oshere quien derebashia. Levante su manito. Responda a la presencia del Señor. Levante su manito. Responda a la presencia. Oshere que haya vaya soa. Socorro baba baba se le quiere de baba bashia. Levante su manito. Responda a la presencia del Señor. Responda. Responda a la presencia. Te adoramos, Señor. Muévete. Como purifica. Gente sea soashia. Lo más hoy desciende. Reposa sobre ti. Hasta rebosar de ti. Señor, por la obra de tu cruz. ¿Cómo no adorarte si derramaste tu sangre por nosotros? ¿Cómo no exaltarte si tu sangre preciosa limpió nuestros pecados? ¿Cómo no adorarte, Espíritu Santo, si hoy nos puedes tocar? Si hoy vienes, Señor, te adoramos, te exaltamos. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo
sientas en lugares celestiales contigo. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no exaltar tu presencia? Oh, ¿cómo no adorarte, Jesús? ¿Cómo no adorar tu presencia? Si ya no estás en esa cruz, si hoy te levantas por nosotros, si hoy te levantas por nuestra vida, si hoy te levantas por nuestra familia, ¿cómo no adorarte, Jesús? Si hoy te levantas por nuestra vida, por nuestras generaciones, oh Señor, ¿cómo no adorarte? Oh, esto está que arde, esto está en fuego. No responda al Espíritu del Señor. Levanta tu manito, adórale. Levanta tu manito y adórale. Oh, oh, te adoramos. Nuevas lenguas. El Señor me dice que va a comenzar a renovar tu lengua. Va a comenzar a renovar tu lengua esta mañana. Créalo. Oh, sobre las mujeres me dice el Señor, toda baja autoestima, en el nombre de Jesús. Hoy quebranto todas aquellas que se sienten desanimadas, aquellas que se han sentido gordas, aquellas que se han sentido feas. No hay feas para el Señor, son princesas. Comienza a adorar al Señor en libertad. Que tu cuerpo no te ate. Comienza a orar en libertad al Señor. Levante sus manitos. Responda a la presencia. Responda a la presencia. ¿Cómo no adorarte? Si tú nos haces hermosa, Señor, en ti. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra. Hijo, no temas. Las cosas viejas pasaron. Hago aquí nueva todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, hijo. No temas en tu corazón al pasado, porque el Señor hace nueva todas las cosas. Él hace nueva todas las cosas. Oh, oh, no tengas temor a adorar al Señor. Levanta tu manito y adora donde tú estás ahí. Oh, muévete, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú nos haces libres, Señor. Tú nos haces libres. Oh, oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Gracias, Señor, gracias. Tú tienes nuestro presente y nuestro futuro y nuestro pasado en la eternidad. Tú sumerges, Señor, los tiempos de nuestra vida. Tú los sumerges en la eternidad. Oh, Señor, gracias, gracias. De tu gloria desciende y reposa el peso de tu gloria. Desciende y reposa como fuego.
Adoremos un ratito más. Un ratito más, canta esta canción como que es la última vez que la va a cantar y va a adorar al Señor, amén. Hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Como viento muévete, te adoramos, Señor. Como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Como viento muévete, como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Viento, muévete. El Espíritu Santo todavía está profetizando. Sea sensible al Espíritu. Cierre sus ojitos. Aún todavía no termina esta reunión. Cierre sus ojitos y adore, adore. Solo eres tú y el Señor. Solo tú y el Señor. Solo eres tú y el amado de tu corazón. Padre, apasionanos por ti. Apasionanos, Señor, por ti. Padre, apasionanos por tu Espíritu Santo. Queremos ir, Señor, en pos de ti. Queremos correr a tu presencia. Apasionanos por tu presencia, Jesús. Jesús, apasionanos por tu presencia. Te adoramos, te exaltamos. Santo, 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 yo soy, tú eres santo, tú eres santo. Anhelamos aliento de Dios, con tu presencia sacianos. Ven, descansa, Santo Espíritu. Oh gentil consolador, te anhelamos, te anhelamos.
preciosa presencia, preciosa presencia, preciosa presencia de Dios, preciosa presencia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Preciosa presencia. Cómo no deleitarnos en ti, cómo no deleitarnos, Señor. Hoy te entronamos en nuestro corazón como el primero, Señor. Hoy te entronamos en nuestro corazón como siempre tuvo que ser, papito. Oh, te entronamos en nuestro corazón. Te entronamos, Señor, en nuestra mente. Te entronamos en nuestra familia. Te entronamos, Señor, te entronamos, te entronamos. Oh, entrónate, Señor. Entrónate en nuestra vida. Entrónate en nuestra vida. No se canse, no se canse de adorar. No se canse. Avive su fuego, avive el fuego de Dios que está dentro de usted. Avive el fuego de Dios. Oh, te entronamos, Señor, te entronamos, te entronamos. Quitamos todo orgullo de nuestro corazón. Hoy nos despojamos de toda maldad, de todo pensamiento de hombre. Hoy, Señor, nos despojamos en el nombre de Jesús y te entronamos, te entronamos. Señor, sacamos de nuestra vida toda idolatría. Señor, toda idolatría. Señor, aún a los celulares, Señor, quitamos toda distracción en el nombre de Jesús y te entronamos, Señor, te entronamos. Dígalo otra vez, como fuego. Como fuego, Como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Dígale otra vez, dígale. como viento, Muévete. Oh, Jesús. Como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Espíritu de Dios, Señor, aún sobre todos aquellos que están en este lugar y que no pasaron, derrámate sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús, derrámate. Señor, que toda esta casa te pueda conocer como quien tú eres realmente, un Dios vivo, un Dios real, no un Cristo crucificado, un Dios real, no uno que está derrotado, uno que resucitó. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Te honramos, Rey de Gloria. Te honramos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor Jesús? Gracias, Señor.